gusto saludarles. Estamos en Profundiza. En la siguiente clase, estamos en la clase número 5, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de las cartas generales. Vamos a ver las cartas generales que tenemos en la Biblia. Bueno, ya vimos los evangelios, ¿verdad? Ya se estudió el libro de Hechos, ya estudiamos las cartas paulinas y bueno, ya vamos en la recta final, solo nos quedan 2 clases. Y tenemos la clase 5, que vamos a hablar sobre las cartas generales, y luego la clase 6, que vamos a hablar de Apocalipsis, o la clase 6, perdón, que vamos a hablar de Apocalipsis, y también vamos a tratar de hacer alguna reunión física, ¿verdad?, entre nuestros 2 servicios que tenemos, de 8 a 11 de la mañana, para que podamos tener alguna retroalimentación. Ok, bueno, comenzamos con las cartas generales. Las cartas generales son básicamente las que no tienen algunos destinatarios específicos, así es como las llamaron, aunque algunas sí los tienen, ¿verdad? Pero siempre están dentro de ese rubro de cartas generales. Las cartas generales son Santiago, Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Primera, Segunda y Tercera de Juan. Esas son las cartas generales. Ustedes ya leyeron básicamente la información, vamos a ver algunos puntos importantes, también vamos a tener un par de videos, ¿verdad?, dentro de la clase para que ustedes puedan aprender un poco más, y vamos a estar ahí revisando básicamente algunos datos que ustedes ya conocen, pero más que todo de retroalimentación. Vamos a empezar con la carta de Santiago. La paternidad pues obviamente ha sido discutida, ¿verdad?, como la mayoría de estas cartas. Y bueno, la carta es atribuida a Santiago, el hermano o medio hermano de Jesús, ¿verdad? No era posible tal vez atribuírsela a Santiago, el hermano de Juan, ¿verdad? Por hecho de que él murió, ¿verdad?, muy temprano en la historia de la iglesia. Y pues el Santiago ahí más famoso, pero que también dentro de su manera de escribir es muy parecido a los evangelios en su estructura, pues se le ha atribuido históricamente a Santiago, el hermano de Jesús. El lugar y la fecha es una fecha muy temprana, se cree que es la primera carta del Nuevo Testamento, o el primer escrito del Nuevo Testamento, aún superando a Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses o Gálatas, ¿verdad? Es fechada en el año 45 después de Cristo en Jerusalén, aparentemente porque no existe ninguna alusión a gentiles, ¿verdad?, o personas que no son judías. Entonces fue dirigida prácticamente al pueblo judío, a la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Y tiene una manera de escribir, ¿verdad?, un discurso bastante parecido, por ejemplo, al Sermón del Monte, ¿verdad?, o a enseñanzas de Jesucristo. Por eso es una doctrina muy temprana dentro de la iglesia. El propósito de la carta de Santiago es la fe genuina, ¿verdad? La fe genuina es la de una vida transformada. Hay un versículo importante que está en Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo, ¿verdad? Entonces vemos realmente que el escritor, ¿verdad?, habla en la carta de mucha práctica, ¿no?, ¿verdad?, de mucha práctica. Es una carta que históricamente, por ejemplo, Martín Lutero no la topaba, como decimos. En su traducción al alemán, él hace una amplia introducción a la carta, tratando de hacer sus comentarios hacia ella. Consideraba que Santiago era un evangelio menos puro, un evangelio de paja, decía él, ¿verdad? Entonces, porque habla mucho no tanto de la gracia, sino más de las obras, ¿verdad?, que acompañan a la gracia. Pero sabemos pues obviamente que Santiago es una carta inspirada por Dios y que nos enseña la verdadera gracia, ¿verdad?, y la verdadera fe que se demuestra con hechos. La siguiente es la carta a los Hebreos. El autor, como sabemos, es no identificado, aunque en los inicios de la historia de la iglesia era atribuida a Pablo, pero pues se cree que no fue Pablo el que lo escribió por diferentes razones, ¿verdad?, o evidencias, tanto dentro de la carta, principalmente dentro de la carta, y sobre todo del lenguaje y la manera de escribir de Pablo y de la manera y el lenguaje que aparece en Hebreos. El lugar y la fecha se cree que fue escrita en Roma, ¿verdad?, en el año 65 después de Cristo, ¿verdad?
También es fechada bastante adelante, o sea, Pablo tendría que haber estado ya al final de su vida para haber escrito esta carta. Pero esa es la fecha, entonces no sabemos realmente el autor. El propósito, ¿verdad? Sus lectores se están apartando de la fe, ¿verdad? Hace serias advertencias sobre la deserción y habla obviamente fuerte sobre perder la salvación, ¿verdad? Y sobre abandonar la fe y regresar al judaísmo. Por tal razón, ¿verdad? Aunque se habla que es una carta general, aparentemente sí tiene destinatarios bien claros, ¿verdad? La carta expresa nombres, personas, o sea, el escritor sabía a quién estaba dirigiendo su carta, pero los destinatarios eran personas que venían de la tradición judía, por eso se le titula la carta a los hebreos, ¿verdad? La epístola a los hebreos. Vamos a ver un pequeño video de Proyecto Biblia, ¿verdad? Que nos da una explicación rápida pero bastante profunda de lo que aparece en la carta a los hebreos. La carta a los hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés los siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles? En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles.
Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta.
Cuando el autor cite de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta: mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. Ok, espero que les haya interesado y gustado el video. Ahora pues vamos a ir a la carta primera de Pedro, ¿verdad? El autor pues es el apóstol Pedro. Es una carta que no tiene mayores oposición a la autoría. Es Pedro el que históricamente se ha creído que escribió la carta. En lugar de la fecha, él habla de que escribe desde Babilonia, eh, la Babilonia real, digámoslo de una manera, que estaba en esa época. Era un lugar que no se tenía conocimiento de que era un lugar evangelizado o que había alguna iglesia. Por tal razón se cree que él estaba usándolo de una manera alegórica. Por tal razón, Roma, el lugar donde ellos creen, o los escritores y teólogos y aún los hermanos de los primeros siglos creían que se escribió desde Roma, ¿verdad? Ya casi también al final de la vida de Pedro, ¿verdad? En el año 65. Esa es la fecha, ¿verdad? El propósito de la carta es ánimo en medio de los padecimientos de la persecución, ¿verdad? Es importante. Ellos están en una época, es muy probable que Nerón era el emperador, una época de mucha persecución y matanza. Entonces, ahí es donde Pedro escribe esta carta. Vamos a ver un pequeño video que, pues, de una manera, nos muestra el sufrimiento de los primeros cristianos.
Bueno, vemos realmente el dolor, ¿verdad?, que estas personas sintieron, sufrieron, vivieron, y a ese tipo de personas fue dirigida la carta primera de Pedro. Segunda de Pedro, el autor también es Pedro, ¿verdad? Pero es una de las cartas, segunda de Pedro, es una de las cartas, hermanos, más debatidas en la historia. Es una carta que tiene bastante oposición, ¿verdad?, por el lenguaje. Es muy diferente a primera de Pedro. Las palabras son... normalmente cada uno de nosotros tiene una manera de hablar, de escribir, ¿verdad?, que se puede rastrear. Y aparentemente, segunda de Pedro no se puede rastrear dentro de primera de Pedro, ¿verdad?, su manera de expresarse, su lingüística. Pero algunos creen que la razón es porque primera de Pedro utilizó a una persona que escribía, a un escritor, ¿verdad?, a un secretario, y en segunda de Pedro, pues aparentemente pudo haber sido él mismo el que escribió. Igual no lo sabemos, pero ha sido una carta debatida, pero aún así no hay suficiente evidencia para no darle a Pedro la autoría, porque está claramente dicho dentro de la carta que fue escrita por él, ¿verdad? También en esa época había muchos escritos apócrifos, personas escribían su doctrina, y para que ella tuviera cierta difusión le ponían nombres, ¿verdad? Le ponían el evangelio de Bernabé, el evangelio de no sé quién, ¿verdad?, de Magdalena, de personajes famosos, para que eso le diera difusión, pero era plagio, por eso se llaman apócrifos, ¿verdad? El lugar y la fecha, también Roma, en el año más o menos 67, es donde es fechada esta carta, ¿verdad? El propósito es una carta doctrinal, la verdad es una carta increíble, ¿verdad? Y el propósito es doctrinal y sobre advertencias contra los falsos maestros, ¿verdad?, que existían en esa época, ¿verdad? La carta de Judas, autor, ¿verdad?, también una carta súper debatida. Para algunos no debería estar dentro del canon, ¿verdad? Aún en algunos de los primeros canon la carta no figuró, ¿verdad? Pero pues es una carta bastante profunda, ¿verdad? Parece que sí se tomó como palabra de Dios, como inspirado, ¿verdad? Pero al final siempre ha sido debatida la carta hasta el día de hoy, ¿verdad? El autor, pues un tal Judas, se cree que es de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Judas fue hermano de Jesús también, junto con Santiago, y se cree que es Judas el que está escribiendo la carta, ¿verdad? El lugar y la fecha, no hay lugar, y probablemente fue escrita a finales de los 60. El propósito es luchar por la fe, es uno de los versículos más impactantes que está en Judas, versículo 3, porque solo hay un capítulo. Dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos, ¿verdad? La lucha, ¿verdad?, por la fe era importante para Judas, y poder, como dice aquí, luchar vigorosamente por la fe.
Ok, hay un problema con la carta de Judas por la cual no ha sido aceptada y es porque tiene dos fuentes apócrifas, ¿verdad? O sea, dos fuentes que no son bíblicas. Una está en el versículo 9, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda, ¿verdad? Este es un libro que no es bíblico, que se llama La Ascensión de Moisés. Los judíos tenían mucha escritura, ¿verdad? Que no era bíblica, ellos tenían muchos libros, ¿verdad? Y uno de ellos es La Ascensión de Moisés. Versículo 14 habla de otro libro también apócrifo que es Enoc. Dice también Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles, ¿verdad? Eso tampoco está en la Biblia y es también de parte del libro de Enoc, que no es un libro bíblico. Entonces, obviamente estas son algunas de las argumentaciones por las cuales Judas no debería ser tomado como escritura bíblica. Pero una de las formas de debatir esto es que no solamente Judas utilizó fuentes apócrifas para sus escritos, sino aún el mismo Pablo utilizó aún escritos paganos, ¿verdad? Aún escritos ni siquiera religiosos, sino paganos, para argumentar, para ilustrar parte de sus enseñanzas, ¿verdad? Y en ningún momento se debate la inspiración de Pablo, pero sí pasa con Judas por estas dos fuentes, ¿verdad? Ya considerará cada quien cuál es su punto de vista. Personalmente creo que estas dos fuentes no le quitan el valor, ¿verdad?, de inspiración a una carta tan increíble como Judas, ¿verdad? Otro de los libros o de las cartas que tenemos es Primera de Juan, que vamos a terminar. Es realmente increíble ver que son cartas pequeñas pero muy, muy profundas y consistentes. Primera de Juan, el autor, el apóstol Juan, en la fecha. Bueno, la historia cree que antes de ir a la isla de Patmos, Juan vivió en Éfeso, ¿verdad? Él estuvo en Éfeso muchos años, ¿verdad? Él se radicó en Éfeso, sirvió en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Eso es lo que no está en la Biblia, obviamente, pero es lo que los historiadores nos han mostrado y lo que aparentemente los hermanos, los padres apostólicos, ¿verdad?, ellos, los escritores del primer siglo, también concuerdan. Entonces pareciera que las cartas fueron escritas desde ahí, a excepción de Apocalipsis, pero el lugar y la fecha, Éfeso, y en el año 85, imagínense, ya habían pasado más o menos 65 años, perdón, 55 años más o menos, o 50 años de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y ya era una parte bastante avanzada. Jerusalén ya no existía, había sido destruida Jerusalén, ¿verdad? Y recuerdo que más o menos son las fechas en las que vemos el Evangelio también de Juan. Primera de Juan, ¿verdad? Lo que vemos también tiene un propósito, que es corregir el error acerca de la persona de Cristo. Había un pre-gnosticismo ya en la época donde hablaban en contra de la divinidad de Jesús o de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Entonces habían ya bastantes corrientes gnósticas que hablaban, un ejemplo, de que Jesús no vino en cuerpo, solo en espíritu, y que las personas lo que vieron fue como un holograma, pero que él no vino en cuerpo, y un montón de falsa doctrina. Entonces Juan escribe sin citar cada una de esas doctrinas. Lo que hace sí es citar a Jesucristo. Por eso dice: lo que nosotros vimos y palpamos es de lo que os escribimos, ¿verdad? También habla de cómo vivir en comunión, ¿verdad? Habla mucho de la relación de amor que debemos de tener como iglesia. Segunda de Juan, igual el autor es el apóstol Juan, la fecha igual es del 85 al 90 y también escrita desde Éfeso. Y el propósito es advertir a los creyentes sobre falsos maestros, ¿verdad? Es la misma línea prácticamente de Primera de Juan. Tercera de Juan, escrita también por el apóstol Juan, el lugar y la fecha es Éfeso y es el año 90 después de Cristo, y es una carta, aunque se habla general, es dirigida a Gayo y le habla sobre la hospitalidad a los creyentes y sobre corregir el error, ¿verdad? Entonces, básicamente, hermanos, estas son las cartas generales. Esto es lo que
lo que hemos aprendido, ¿verdad? De las cartas generales. Ya ahorita ustedes la leyeron, ¿verdad? Y tienen mayor conocimiento de la doctrina y de lo que enseñan, ¿verdad? Espero que igual esta información haya refrescado lo que ustedes ya leyeron y también los videos también nos puedan inspirar a seguir aprendiendo. ¿Verdad, hermanos? Que Dios les bendiga y estamos en contacto para poder seguir ahí trabajando en Profundiza. Que Dios les bendiga.